Hola, mi nombre es Jefferson Gómez. El día de hoy explicaré de qué forma trabajé el proyecto para el curso de Arquitectura de Computadoras 1. El proyecto consistía en crear un simulador, es decir, crear un prototipo que simule una casa inteligente, como una casa inteligente, que este prototipo permita encender y apagar LEDs con control remoto utilizando un sensor infrarrojo. De esta forma se trata de simular el funcionamiento de una casa inteligente. Veamos cómo he realizado el prototipo. Para realizar el proyecto he utilizado el simulador Tinkercad, el cual permite la utilización de distintos componentes electrónicos que me facilitan una simulación para una casa inteligente. Entonces, esto de acá sería mi proyecto, el cual consta de una placa Arduino de versión 1 R3, una placa de pruebas. Acá he colocado el sensor infrarrojo, tengo un control para emitir señal de infrarrojo, tengo los LED que indica el enunciado del proyecto que deben encenderse con el control infrarrojo. Además de eso, he agregado algo extra que serían los relés o relevadores que controlan el encendido de las bombillas. Para cada una de las bombillas he asignado un nombre, el cual simula el espacio o el ambiente distinto que existe en una casa. Por ejemplo, la primera bombilla corresponde a dormitorio 1, es decir, que es la lámpara o bombillo o como le quieran llamar, que ilumina el dormitorio 1. Luego tengo otra que ilumina el sanitario, otra que ilumina el dormitorio 2, otra que ilumina la sala y el comedor, y por último una que iluminaría la cocina si estuviéramos en una casa de verdad. Es decir, si este prototipo lo llegamos a montar en la vida real, lo podríamos utilizar de esta manera. ¿Por qué he utilizado estos relevadores? Además de estos relevadores, he utilizado una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación me permite simular un voltaje de entrada que es controlado por los relevadores, el cual alimenta las lámparas o bombillas. Este voltaje de entrada en el simulador lo tengo con 10 volts porque es corriente directa, pero en la vida real sería conectado a un suministro de corriente alterna de 110 volts. Entonces, esta fuente o generador de energía se eliminaría y se conectaría al suministro eléctrico que generalmente se recibe en las viviendas. Entonces, acá el generador está siendo conectado a los relevadores que están controlando ese voltaje de entrada. ¿Y cómo están siendo controlados? Están siendo controlados de la misma forma como están siendo controlados los LEDs, es decir, están siendo controlados cuando se encienden los LEDs, se activan las bobinas en su interior, permitiendo que se activen los contactos para del mismo modo permitir el flujo de energía a cada una de las bombillas que corresponde a cada uno de los ambientes que hay en una vivienda. Veamos la simulación. En este caso he iniciado la simulación. Si yo quisiera encender el dormitorio 1, pues presiono el número 1. Se enciende el dormitorio 1 y acá enciende el LED verde que indica que el
dormitorio 1 o la salida para el dormitorio 1 está encendida, es decir, me indica con un LED que se está encendiendo, y además de eso el revelador se activa permitiendo el flujo de la energía que genera esta fuente hacia la bombilla. Si quisiera encender el sanitario, entonces presiono el número 2, se enciende el sanitario. Si yo quisiera encender la luz de la cocina, presionaría el número 5. Tenemos luz en la cocina. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Para el dormitorio 2 sería el número 3 y para la sala del comedor sería el número 4. Además de eso, he programado la placa Arduino que al presionar el botón de power del control se enciendan o se apaguen todas las bombillas de los distintos ambientes. Es decir, si están apagadas, al presionar el botón de power las voy a encender todas, pero si están encendidas, al presionar el botón de power las apagaré todas. Veamos acá, si presiono power se han apagado todas porque estaban encendidas. Entonces, ¿cómo funciona toda esta parte de la simulación? ¿O cómo he programado el Arduino para que me genere estas funciones? Veamos el código. Acá en el código, lo primero que he declarado es una variable que me permite recibir la señal del pin del sensor infrarrojo, que sería esta señal que obtengo en el sensor infrarrojo. Esta variable la he conectado al pin digital 2 del Arduino. Entonces acá le doy el valor del pin donde lo he conectado y declaro la variable para recibir la señal. Luego acá declaro unas variables que corresponden a la librería para la utilización de un control remoto, y asimismo declaro una variable para los resultados que voy a obtener en base a los valores que voy a recibir. Luego de eso he declarado unas 5 variables más, las cuales son las que van a permitir que se enciendan las luces de los distintos ambientes, es decir, que se enciendan o que se apaguen las luces de los distintos ambientes, a las cuales le he colocado los nombres ambiente 1, ambiente 2, 3, 4 y 5, y les he asignado un pin digital a cada uno de ellos, empezando del 3 hasta el 7. Luego he declarado unas variables de tipo boolean que me permiten trabajar estados, es decir, si vamos a estar o van a estar, perdón, si van a estar en un estado verdadero o un estado falso, es decir, si voy a obtener un valor 1 o un valor 0, viéndolo desde una parte digital. Cuando estas variables estarían en un valor 1, es decir, que voy a obtener un valor alto, entonces va a permitir que lo que esté conectado a esas variables, o es decir, a los pines que están recibiendo el nombre de esas variables, lo que esté conectado a ellos va a encender. Si recibo un valor 0, es decir, un valor falso, todo lo que esté conectado a esos pines que corresponden a esas variables va a estar apagado porque va a recibir una señal de low. Entonces eso fue lo que trabajé en la parte de arriba de las variables. Luego entramos a lo que es la función setup. Entonces en esta parte lo que hice fue primero declarar el uso del monitor serial, es decir, habilité el puerto serial
con un tráfico de bits de 9600 para poder visualizar qué código estaba recibiendo en el sensor a través del control. Por ejemplo, acá están los últimos códigos que recibí. Si yo presionaría el número 0, acá se recibe el código que corresponde al número 0 del control, el cual está siendo recibido por el sensor infrarrojo. Entonces, cada botón del control tiene un código, pero ese código está escrito en hexadecimal. Entonces, para poder hacer las validaciones independientes de cada uno de los botones, tuve que ir visualizando el código que pertenecía a cada uno de los botones que he utilizado. Entonces, acá en el Voice Setup solo hice eso, inicializar el puerto serial para tener visualización en el monitor serial, y además de eso coloqué la función que me permite recibir los datos. Luego declaré el modo de los pines digitales que corresponden a las variables anteriores, y como todos me permiten una salida para encender los LED y activar los relevadores, entonces todos esos pines los coloqué en modo output, que indica una salida de señal o de voltaje. Luego, pasando a la función void loop, en este caso la función que realiza los bucles o lo que queremos que realice nuestro sistema, en este caso nuestro circuito, porque la función anterior, que era la de el void setup, él solo recibe las configuraciones que va a obtener nuestro circuito. Entonces acá tenemos lo que sería las funciones en base a los bucles que queremos que realice nuestro circuito. Lo primero que hice fue obtener los valores a través de una validación. Entonces valido si estoy obteniendo valores. Si estoy obteniendo valores a través del sensor, al momento de recibir un código generado por el control remoto al presionar algún botón, entonces voy a obtenerlo acá. Entonces, si estoy recibiendo un valor hexadecimal, me lo voy a imprimir acá. Estoy diciendo que me lo imprima en el monitor serial. Entonces, por ejemplo, una vez más presiono el 1 y acá me imprime el valor del 1. Entonces estoy recibiendo un valor. Mientras no reciba un valor, pues no voy a hacer nada. Entonces, cuando yo recibo un valor, es decir, perdón, cuando el sensor recibe un valor generado por el control, lo primero que hace es imprimir el valor de ese código. Luego, ¿qué es lo que hace? Prepara una vez más el sensor o el Arduino para recibir otro valor, es decir, para recibir otro código. Pero para que reciba otro código, hace una pausa o espera 100 milisegundos entre cada uno. Es decir, recibe un valor o un código, espera 100 milisegundos y luego ya puede recibir otro código, y así sucesivamente. Entonces, una vez que haya recibido un código o un valor, entra a otra validación. En esta validación he colocado un código que ya he registrado independiente de un botón. Entonces, este código corresponde al botón de power. En este caso, estoy validando que si el código que recibo es igual al código que se genera con el botón de power, lo que voy a hacer es, primero que nada, esperar 100 milisegundos antes de recibir otro código. Pero luego
de que ya he recibido ese código, ¿qué es lo que hace? Si el código es el que se genera con el botón de power, lo primero que hace es verificar el estado en el que estaban los ambientes o las variables que he declarado de tipo boolean. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si las variables están, por ejemplo, las tenía anteriormente declaradas como false acá en el inicio, como están en false, ¿qué es lo que hace? Lo convierte en lo contrario, es decir, si están en false las convierto en true, es decir, voy a obtener un valor de 1. Entonces, al obtener el true, obtengo una salida de voltaje que me permita activar los LED y de la misma forma activar los relés. En este caso estoy activando todas las variables independientemente cada uno de los pines de salida para cada uno de los LEDs y seguidamente cada uno de los relevadores que al activarse permiten el flujo de la energía a cada uno de los ambientes, en este caso cada una de las bombillas que representan un ambiente. Entonces probemos acá, presiono power y se encienden todas las lámparas. Se encienden porque he cambiado el estado, estaban en false, ahora están en true. Pero ¿qué pasa si otra vez obtengo el mismo código de power? Entonces, si obtengo el mismo código de power, vuelvo a hacer lo mismo, a validar. Si es ese, pues espero igual 100 milisegundos para recibir otro código, pero ¿qué es lo que hace acá? Pues lo que hace es, ahora como las variables están en true, las vuelvo a cambiar del estado actual. Como estaban en true ahora, las convierte en false. Entonces permite que las bombillas y los LED se apaguen, es decir, que las salidas del Arduino cambien de estado a un estado low. Como estaban en high, ahora están en low. Entonces al presionar el botón de power, permito que todo se apague. Así es como funciona la parte de este código. Luego de eso tengo varias validaciones anidadas, es decir, tengo varios if o else if en este caso, para validar los distintos códigos que corresponden a los diferentes botones que he asignado por ambiente. Como anteriormente lo mostré, el número 1 corresponde para el dormitorio 1, el número 2 para el sanitario, el número 3 para el dormitorio 2, el número 4 para la sala y comedor, el número 5 para cocina. Entonces acá hago lo mismo, este corresponde al dormitorio 1. Entonces en esta condición lo que hago es obtener el valor, compararlo con el valor que corresponde al emitido al presionar el botón 1. Entonces si yo presiono 1 lo obtengo acá, y si es el código que estoy recibiendo, en este caso es este código que se puede ver que es el mismo que tengo acá. Como estoy obteniendo el código del número 1, entonces esta validación es aceptada. Entonces, ¿qué hace? De igual forma espera 100 milisegundos para obtener otro código y igual que en el anterior cambia el estado, pero en este caso solo cambia el estado que pertenece a ese ambiente, que sería el dormitorio 1. Entonces, como la variable al principio está en false, lo que hace es asignarle lo contrario a lo que ya tenía. Entonces, si está en false, lo pasa a true, permitiendo que exista una salida de voltaje, es decir, una salida alta del Arduino. De esta forma se activa el LED que está conectado a esa salida y asimismo activa el relevador, permitiendo el flujo para esta bombilla. Entonces, si yo quisiera encender la otra bombilla,
Entonces la condición sería esta de acá, que pertenece al sanitario. ¿Qué es lo que hace esta condición? Pues lo mismo que la anterior, valida el código que está generado desde el control, que posteriormente pasa al infrarrojo, después del infrarrojo pasa a la entrada del Arduino. El Arduino la registra, hace la validación. Al obtener la validación, pues genera la salida correspondiente para permitir la activación, ya sea del LED, del relevador. El relevador permite el flujo de energía para las distintas bombillas. Entonces, en este caso tengo el de sanitario, que corresponde a este código, que está generado por el botón número 2. Entonces, al presionar el botón número 2 del control, logro encender la bombilla que se encuentra en el ambiente del sanitario. Y de igual forma, pues lo que estoy haciendo es cambiar el estado anterior que tiene esa variable, permitiendo de esa manera encender y apagar, es decir, activar y desactivar la salida con el mismo botón que corresponde a cada uno de esos ambientes o cada uno de los LED o relevadores, como lo queramos tomar. Entonces eso es lo único que estoy haciendo acá. Este sería el sanitario, este sería de la sala y el comedor, pues es lo mismo, solo que corresponde al número, al número 4, y el dormitorio 2 que me salté acá, que correspondía al número 3, que ya lo he encendido. Luego tengo acá el de la cocina, que corresponde al número 5, y con eso finaliza el código. Esto es lo único que está programado acá. Se ven muchas líneas, pero realmente solo son los comentarios que he agregado al código para poderlo interpretar si en un futuro se me olvida por qué lo hice. Entonces, de esta forma se interpreta más fácil un código comentándolo. Y pues acá tenemos el funcionamiento de nuestro circuito. ¿Por qué he agregado o he registrado el código del botón Power? Por ejemplo, en este caso tengo todas las luces encendidas y quiero tener el control de la casa. Y los que están en la cocina no quieren apagar la luz, pero yo ya me voy a dormir, entonces les voy a apagar la luz y voy a apagar todas las luces. Entonces presiono Power y se apagarán todas las luces. De igual forma puedo encenderlas todas con Power o independientemente cada una. Si quiero solo apagar la del dormitorio, pues presiono 1. Si quiero apagar solo la de la sala y la cocina, presiono el número 4. Perdón, sala y comedor. Si quiero apagar la cocina, pues presiono 5. Si quiero apagar el dormitorio 2, presiono el 3. Si quiero apagar el sanitario, presiono el 2. Y así sucesivamente con cada uno de los ambientes que quisiera agregar. Puedo agregar los ambientes que desee, porque los relevadores están controlando el flujo de entrada de la energía. En este caso sería corriente alterna para que funcionen las lámparas o bombillas de una forma normal. Bien, eso ha sido la demostración de mi proyecto. Espero y haya quedado claro el funcionamiento y la manera del desarrollo. Esa ha sido mi presentación.